muchas gracias Margarita, muchas gracias a todos los que estamos aquí reunidos en torno al agilismo. Vamos a hablar de Scrum, un tema que me apasiona y empecemos entonces. Muchas gracias a Cristian, muchas gracias a Diana por su excelente intervención anterior y muchos de los chicos pues ya han tocado temas que envuelven y están en torno a este tema de Scrum. Entonces vamos a empezar diciendo que Scrum es una metodología, un marco de trabajo mejor, diseñado para desarrollar productos informáticos inicialmente. Inicia pues en los años 90 y al día de hoy es tal vez una de las más utilizadas en el mundo del software. Multinacionales o empresas que son punteras en el mundo, como los Amazon, Facebook, entre otras, Microsoft, abordan y adaptan este marco de trabajo. Entonces, es una metodología que ayuda a crear equipos de alto rendimiento y a la vez genera inteligencia grupal. Esto pues hace que se lleguen a un buen lugar de la organización y que las actividades que realizan el equipo sean propuestas de una manera efectiva. Entonces, como Scrum se está empezando a extender por otros entornos que no tienen nada con el desarrollo de software, hablaríamos como temas de mercadeo, en escuelas, en gobierno, en empresas de reformas, planes estratégicos. Estamos logrando que es la mayoría de la literatura, o identificamos que la mayoría de la literatura está centrada en obtener productos de software. Sin embargo, pues esta está construida para que podamos tener un entendimiento diferente de Scrum, con una terminología un poco más sencilla, sin tantos tecnicismos, y podamos abordarla de una mejor manera. Entonces, me gustaría iniciar con una pequeña encuesta, si Daisy nos puede apoyar, y es muy asociada a qué conocimiento tenemos sobre Scrum. Entonces, este conocimiento inicial, que puede ser como un sondeo, ¿qué tanto sabemos de Scrum? Podemos estar muy familiarizados o poco familiarizados. Entonces, el objetivo es tratar de entender, comprender cuál es el público que tenemos acá y que la charla sea llevada de una buena manera. Yo la estoy enviando. Muy bien. Entonces, de 1 a 5, ¿qué tanto conocemos de Scrum? Siendo 1, nada, y 5, mucho. Voten ya, por favor. Ya votaron, Julián. Hola. Ya votaron. Listo. Tenemos los resultados. Espérame, Daisy nos ayuda con... Daisy nos escucha bien, ¿cierto? Por aquí estoy viendo que hay poco familiarizado, no están familiarizados. Jamie Galvi nos dice que está súper familiarizada con 5. Por aquí Lina nos dice que 1. ¿Están viendo los resultados? Listo. Súper, entonces encontramos que tenemos un público bastante diverso. Tenemos personas que tienen mucho conocimiento sobre Scrum, tenemos otras que tal vez no han escuchado mucho. Y qué bueno pues encontrar como este tipo de respuestas porque la idea ahorita es aquellas personas, si tú no sabes de Scrum, pues al menos de aquí mi objetivo y la promesa que tengo con ustedes es que al menos nos vayamos con una idea de qué se trata y cómo aplicarlo en nuestra cotidianidad. Entonces va a ser un placer para mí poder brindarte a ti las herramientas y el conocimiento en cuanto a Scrum, al menos en sus fundamentos y en la manera en que podemos convertir a los equipos o a los equipos de trabajo en equipos de alto rendimiento. La mayoría pues, de las personas que estamos acá tienen un 27%, el 27% de las personas que estamos acá tienen un conocimiento más o menos sobre Scrum y es súper chévere esto. Entonces empecemos. Les había dicho que vamos a hablar primero de la confianza. Ya vamos a hablar un poco de la confianza ahorita en los tiempos del coronavirus.
Vamos a ver cómo apreciamos a las personas. Vamos a hablar de Scrum, obviamente, un poco de historia, un poco de contexto, qué es Scrum, cuáles son sus artefactos, cuáles son esos roles o funciones específicas que hay dentro del mismo, cuáles son las reuniones o llamadas ceremonias y una visión general de Scrum. Y finalmente, pues unas referencias. Entonces, demos inicio. Sin participación no hay compromiso. ¿Qué quiere decir esto? Cada vez que tomemos una decisión, tenemos que provocar que las personas que intervengan, todos los miembros del equipo lo hagan para buscar juicio. Este es un principio que enunció en 1900, los 90, el señor Stephen Covey, y habla de que no estamos hablando de tomar decisiones democráticamente, sino de que cada miembro del equipo se sienta con la libertad y la confianza para participar cuando así lo considere oportuno. Entonces es aquí como este principio se empieza a grabar en nuestra mentalidad y debemos buscar la participación de los equipos en las decisiones para que realmente las personas puedan comprometerse con ellas. Entonces ese compromiso no es algo que se pueda exigir. Pedir a un trabajador, a una persona, a un empleado, a un colaborador que se comprometa no funciona. Debemos hacerle entender que es parte del camino. Nosotros como líderes tenemos la titánica y la función tan importante de entender esto. ¿Qué tenemos que hacer? Es que crear contexto para que el colaborador, la persona que está con nosotros pueda comprometerse. De ahí surge un término que tal vez es un poco confuso para nosotros y es el conflicto, o al menos le damos una connotación muy negativa. Tratemos de desterrar esa idea ya anticuada de que entrar en un conflicto es problemático. El conflicto nos enriquece, nos anima a que los miembros del equipo participen y eso trae consigo un compromiso. Y ahí volvemos a ese principio que les mencionaba, que les enunciaba Steve Covey. Entonces vamos a ver ese conflicto como algo positivo, como una oportunidad de aprender y mejorar y de un gran avance para nuestra mentalidad. Y lo importante es tener un clima de confianza en el equipo para que pueda surgir el conflicto de una manera muy espontánea. De ahí se desprende la importancia de la confianza en el equipo. Entonces, un señor llamado Patrick Lencioni, un escritor estadounidense, entonces nos habla de las 5 disfuncionalidades de un equipo. Es donde se trata de las maneras o del desastre y las consecuencias que tiene eliminar la confianza en el equipo. Entonces, primero Lencioni nos enseña que todo empieza por la falta de confianza. Es vital que haya confianza dentro de los equipos. La confianza tanto para participar como para cometer errores. Nosotros como líderes de equipo tenemos la responsabilidad de ser los referentes. Si no somos capaces de reconocer los errores humanos, difícilmente lo hará el equipo. Entonces el mensaje es, quien recibe debe realmente conocer sus errores. Los miembros del equipo no pueden expresarse abiertamente, la confianza se tiende a evitar y entramos en un conflicto. Es aquí donde se crea una sensación de falsa armonía. Entonces es súper importante tener muy presente esta segunda disfunción, que es la denominada evitar el conflicto. Entonces, cuando evitamos el conflicto, si estamos en un ambiente donde no queremos entrar en él y lo evitamos, aparece la tercera, que es la falta de compromiso. Cuando no tenemos confianza para entrar en conflicto, no nos comprometemos y no nos responsabilizamos de los compañeros. Ya todo da igual, incluso los resultados del negocio, nada nos importa. Entonces, o cambiamos la empresa. Entonces, la quinta y la última disfunción es la falta de atención a los resultados. Llegados a este punto, ya poco se puede hacer y habrá que partir desde cero, volviendo a crear confianza en el equipo. La creatividad no nace de la relajación. Evitemos las horas extras. ¿Qué quiere decir eso? Se han realizado una cantidad de ensayos y de experimentos en donde prueban que cuando estamos en un ambiente relajado, en un estado tranquilo, es cuando mejor trabaja nuestro cerebro, es cuando se encuentra más activo y creativo. Entonces tengamos mucho cuidado con esas horas extras. Esas horas extras nos tienden a enfermar, a generar depresión,
a tener sobrepeso. Entonces, si queremos abrazar la metodología Scrum, debemos estar dispuestos a proteger al equipo, evitando, por ejemplo, que se generen horas extras innecesarias. Entonces, en Scrum la participación del todo el equipo es clave. Todos y cada uno de los miembros están comprometidos. Ahora, encontramos a un señor que se llama Abraham Maslow, un psicólogo estadounidense, nacido en Brooklyn, y fue uno de los fundadores de la psicología humanista. Lo que realmente nos interesa de él y que viene al caso en este momento es su teoría sobre las necesidades del ser humano, empezando por las más básicas hasta alcanzar la autorrealización. Entonces empezamos de abajo hacia arriba. Iniciamos con unas necesidades fisiológicas. Estas necesidades fisiológicas son las fundamentales, las que necesitamos respirar, necesitamos hidratarnos, necesitamos comer, necesitamos reproducirnos. Y ahí es donde, cuando tenemos esas necesidades completamente cumplidas, solo cuando estas necesidades están satisfechas, el ser humano empieza a pensar en las necesidades del siguiente nivel, que esas son las de seguridad, y es de mantener un empleo, la unidad familiar, tener cierto nivel de seguridad en salud o en la moral del entorno, o que los recursos no se vayan a agotar. Entonces, en definitiva, es todo aquello que nos lleva a sentirnos seguros y protegidos. De ahí se deriva la tercera, que es las necesidades sociales. Esas necesidades sociales están muy orientadas a sentirnos pertenecientes a un grupo de amigos, a una unidad familiar, a un equipo de trabajo, o colegas. Y ahí vamos subiendo hasta finalmente llegar hasta las necesidades de autorrealización. Entonces, con la teoría de William Oshin, que es el profesor americano, nacido en Honolulu, tuvimos la oportunidad de conocer por él el mundo empresarial japonés y encontró o nos compartió diversos estilos de liderazgo que había entre las empresas estadounidenses y las empresas japonesas en ese entonces. La teoría Z, que es la teoría que construye William Oshin, se centra en darle al empleado un entorno estable de trabajo, de por vida, y en buscar su fidelidad, preocupándose por su bienestar tanto dentro como fuera del trabajo. La alta moral, hay muy buena satisfacción del empleado y todo eso lo llevan a una alta productividad. Entonces los líderes se plantean que el empleado, los colaboradores necesitamos conciliar su vida profesional con su vida privada, aparte de la autorrealización. Bastante importante este concepto porque de aquí se deriva todos los fundamentos de agilismo y la confianza que estamos generando en los equipos de trabajo. Entonces ahora sí vamos al grano, vamos a hablar de Scrum. ¿Y cómo no vamos a hablar de Scrum? Sí, primero tenemos que mencionar al señor Jeff Sutherland. Entonces, Jeff Sutherland es considerado el fundador, el padre del Scrum, y tuvo un aprendizaje muy importante durante su paso por el ejército. Allí aprendió los siguientes valores. Él era aviador de aviones de combate en la guerra de Vietnam. Entonces, esos valores que aprendió durante la guerra los replicó en las empresas que trabajó. Entonces hablamos de la confianza en el equipo, la confianza, porque si él no tenía confianza, pues definitivamente estaba abandonado en el campo de guerra, entonces estaba muerto. Los equipos y autoorganizados, él estaba acostumbrado a ver comandos de misiones especiales que eran totalmente autónomos y que contenían a un médico, a un francotirador, a un intérprete, a un experto en explosivo, etcétera. Y esos comandos podían acometer o podían desarrollar cualquier tipo de misión. Pues todos contenían diferentes especialistas necesarios para llevarlo a ese fin o al objetivo final que se tenía. Entonces les transmitía la visión de lo que querían hacer y ellos se autoorganizaban y actuaban de forma autónoma, teniendo todos los conocimientos que les había mencionado. Equipos autoorganizados y multidisciplinares. Después él encuentra el valor de la inspección continua. El mejor instructor de pilotos de combate estaba obsesionado con un principio que era de observar, orientar, decidir y actuar. Entonces, con menos bajas en los aviones de cazas estadounidenses que los rusos, logró demostrar que esa inspección continua se podían obtener resultados bastante buenos. Entonces, esos tres valores: confianza, equipo autoorganizados multidisciplinares e inspección continua. De ahí, entonces, él se da cuenta de que las comunidades humanas son sistemas complejos y adaptativos. Y a través de la experiencia que va teniendo
sus ambientes laborales. En los 70 él se da cuenta de que en las empresas se está tratando a la gente de una forma irrespetuosa, que la confianza no existe y que los empleados o los colaboradores tienen mucho tiempo para realizar trabajo improductivo. Entonces él se da cuenta y para su bien y para el de toda la comunidad del mundo en su momento del desarrollo de software, logra construir Scrum y lo hace sobre los principios y valores ágiles como base. Entonces, adicional a esos principios y valores ágiles que hemos venido escuchando a través de todas las charlas de este Summit, pues también incluye elementos muy importantes como invertir tiempo en tareas productivas y en evitar las tareas, la multitarea, como lo veníamos hablando ahorita. Entonces, el fundamento de Scrum, Jeff Sutherland, recopila toda una serie de aprendizajes, los lleva a un entorno, a un entorno complejo, adaptativo, que está conformado por personas y conforma lo que se denomina Scrum. Y Scrum, pues, ya se venía escuchando, ya se venía hablando de él por allá en los años 80, con un par de japoneses que lograban identificar cuáles eran como las tendencias o qué estaba pasando en las organizaciones en esta época, y lograban identificar que las empresas tenían unos comportamientos muy independientes o se manejaban muchos hilos y no lograban estabilizar o compenetrarse completamente. Entonces, a partir de eso y con todo el trabajo que se venía desarrollando por la industria japonesa, la industria estadounidense, Jeff Sutherland habla de la melee o del Scrum, que en su definición como tal es una jugada del rugby, que es donde cuando todos los jugadores se abrazan y se unen para decidir la táctica de juego que van a implementar. Esto nos da una idea de lo importante que es Scrum en el trabajo. Entonces, el marco de trabajo Scrum consta de una serie de roles, reuniones o también llamadas ceremonias y de unos utensilios o artefactos en inglés. Todos ellos conforman un vocabulario propio que es muy bueno conocer. Las normas que se prescribe Scrum ayudan a crear pues, un equipo de alto rendimiento y aportar valor al sistema de una manera iterativa e incremental. Entonces vamos a ver un poco qué significa iterativo y incremental, porque aquí se desprenden una serie de conceptos que pueden ser algo extraños, pero que son muy simples. Iterativo significa que el producto o el trabajo se pueda trocear y se va entregando en sucesivas iteraciones. Entonces, cada una de esas iteraciones las denominamos sprint, tal cual. O sea, es un periodo de tiempo donde entregamos un valor de un negocio o un valor que estamos buscando en ese periodo. Cuando hablamos de incremental, significa que el producto o el trabajo no se entrega completo, lo hacemos por partes. Entonces, cada sprint añade algo más de valor a lo entregado en el sprint inmediatamente anterior. Esa porción o esa entrega o eso es lo que llamamos incremento. Y es uno de los utensilios o artefactos del Scrum. Entonces, si el trabajo o el producto a entregar, pues un coche, como ahorita Diana o en una de las charlas anteriores nos estaban hablando del producto mínimo viable, si el producto a entregar fuera un coche o un auto, lo que realizamos es una entrega secuencial incremental del producto final que queremos. Entonces, de cierta manera hay una analogía muy interesante donde podríamos ver, yo quiero un coche, un auto como mi producto final, pero a medida que el equipo de trabajo va desarrollando su trabajo, me puede hacer unas entregas que me generan valor. Entonces, yo te puedo entregar un monopatín, te puedo entregar después un triciclo, después te puedo entregar una bicicleta, después te puedo entregar una motocicleta. Y finalmente, si fuera así, si este fuera el caso, pues el producto final sería el carro. Pero si realmente la necesidad de esa persona, de quien está solicitando el producto, es transportarse y llevar unos domicilios, es muy probable que se dé cuenta que cuando tenga las motocicletas, si tiene varias motocicletas, pues hasta a la hora de la verdad el carro no va a ser necesario, porque con las motocicletas podría desarrollar incluso, tener mucho más alcance de lo que está buscando con su producto final. Entonces, a esto vamos con iterativo e incremental, que es un tema de evolución, de aprendizaje continuo, y que estos periodos sean cortos para que podamos estar muy atentos al cambio.
Entonces vamos a dar un breve repaso sobre cuáles son esos artefactos de Scrum. Hablamos de la pila del producto. La pila de producto no es más que una lista de necesidades y deseos que quiere el cliente final. Yo quiero, o todas las áreas que hay para realizar, se priorizan el valor que aporta el negocio, y esa priorización también es bueno tener en cuenta el esfuerzo que va a conllevar realizarlas. Entonces, básicamente esta pila de producto es un repositorio donde las personas del negocio, las personas que necesitan valor en algo, van recopilando cada una de sus necesidades y las van priorizando. Entonces, yo necesito primero que el auto tenga estas funcionalidades, y así sucesivamente, de arriba hacia abajo, vamos priorizando. De ahí nos vamos para la pila del sprint. Ahorita mencionábamos la definición de sprint, y es esa iteración, y durante el sprint pues vamos a empezar a desarrollar lo que está dentro de la pila del producto. Entonces el equipo va tomando la información de la pila del producto priorizada y la va depositando en ese repositorio para trabajarlo durante la iteración. Y finalmente, pues como se los venía mencionando un poco, estamos hablando del incremento. Ese incremento ya es el resultado final, y es el resultado final de esa interacción, de esa iteración, y de lo que se pactó y el objetivo de la pila del sprint. Y ahí se desprenden algunos roles del Scrum. Entonces son 3 roles del Scrum fundamentalmente. No hay más, no hay menos. Aquí en torno a estos roles es que se mueve el marco de trabajo, y vamos a describirlos un poco. Entonces encontramos inicialmente al Scrum Master. El Scrum Master es ese líder servicial que les hablaba ahorita de la teoría de Ouche, donde él entrega confianza al equipo y entiende todo lo que las personas buscan, la autorrealización, y que está deseando asumir sus responsabilidades y que se confía en ellos. Entonces, como ahorita Cristian lo mencionaba, no estamos hablando de jefes, sino de un líder. Entonces, por lo tanto, no es alguien que asigna trabajo, no decide cómo se tienen que hacer las cosas, sino que más bien es alguien que facilita la labor del equipo. Entonces, él proporciona lo que se necesite para realizar tu trabajo y busca en la medida de lo posible remover los impedimentos de una manera oportuna, implacable y protegiendo al equipo. Entonces, a su vez es un mentor, es como un mentor, un coach, y entendiendo mentor como alguien que enseña al equipo la metodología y los principios del agilismo. Entonces, coach, en nuestro contexto, significa que se obtiene el máximo rendimiento del equipo y sabiendo hacer las preguntas adecuadas. Entonces, este Scrum Master no es un consejero, sino que es alguien que escucha atentamente al equipo y los ayuda a reflexionar con preguntas adecuadas o preguntas poderosas, para que de esta forma sea usted, el equipo, o quien haga parte del equipo, quien llegue a las conclusiones por sí mismo para lograr pues como el objetivo final. Entonces este tema del coach es una labor bien importante, y el Scrum Master se ve reflejado acá. Después vemos al dueño de producto. Ese dueño de producto o product owner es un miembro más del equipo. Es como si tuviéramos al cliente dentro del equipo, colaborando hombro a hombro con todos. Aquí se observa que es el rol tradicional de jefe de proyectos, se desdoblan 2 roles, ¿cierto? Uno que lidera el equipo, que sería el rol de Scrum Master, y otro que lidera el trabajo a entregar, que sería el dueño del producto. Entonces vemos cómo el dueño del producto decide qué entra y qué no entra. Recordamos ahorita esa pila de producto. Entonces él decide qué entra y qué no entra para la siguiente interacción, recopila todos los requisitos necesarios que vemos importantes para poder verificar que la funcionalidad o que el producto que vamos a entregar en la interacción sea el adecuado. Define las historias de usuario. Las historias de usuario es una descripción corta de qué es lo que se necesita en su mínima expresión. Él prioriza, él nos va a decir, venga, yo necesito que hagamos esto primero para esta integración, esto segundo, esto es lo más importante. Fija esos criterios de aceptación, o sea, los criterios de aceptación es donde realmente como equipo, cuando vamos a revisar lo que se ha hecho durante una iteración, pues vamos a verificar que eso esté bien desarrollado, y finalmente validamos la entrega. Entonces, entendemos que este dueño de producto es una persona que
debe estar disponible para el equipo en cualquier momento, que es una persona responsable, que es la persona responsable de cancelar algún ciclo de trabajo de ser necesario, y es quien visibiliza el backlog de producto o esa pila de producto o esas necesidades y esos requerimientos que se necesitan. Entonces, a su vez, sabe cómo trabaja el equipo y cuál es su velocidad. Esa es la función y ese es el rol del dueño de producto. Entonces, hasta el momento tenemos Scrum Master, dueño de producto. Finalmente nos vamos con el equipo de desarrollo o equipo solucionador. Hago pues como tacho el tema de desarrollo porque quiero desligar un poco de esa jerga técnica y vamos a hablar sobre más un equipo que va a solucionar. Entonces, aquí nos encontramos con un grupo de personas especialistas en conocimientos específicos, son completamente responsables de todos los elementos que están de su backlog, de su pila de desarrollo del sprint o de la iteración actual. Son personas autónomas, porque en la gestión de actividades saben muy bien qué van a hacer, son muy orientados al logro y son personas totalmente, son libres, entre comillas, de realizar su trabajo de acuerdo al objetivo que se ha estimado para esta iteración. Adicional, el equipo es un equipo multifuncional, es capaz de realizar cada uno de los elementos del backlog, de la pila de trabajo, de acuerdo a las capacidades que tiene cada uno de estos. Entonces estamos también enfocados en un objetivo, se promueve que seamos entre 3 y 7 personas que conformen el equipo. Sin embargo, pues esto depende mucho de la naturaleza del negocio. Si estamos 3, seguramente de 3 para abajo puede que haya falta de conocimientos y especialidades específicas, y más de 7 personas más. Cuando empieza a sumarse las personas empezamos a sentir un poco que se pierde el control o que pueden empezar a disminuir la productividad del equipo. Entonces la recomendación es que los equipos estén conformados entre 3 y 7 personas. Y definitivamente el equipo solucionador es el dueño del cómo. Son ellos quienes deciden cómo se va a desarrollar una actividad o un sprint o una historia de usuario o cualquiera que sea el objetivo. Son ellos quienes deciden cómo lo van a desarrollar. Vamos a hablar un poco de las reuniones o las ceremonias que llamamos en Scrum. Entonces Scrum establece una serie de reuniones en las cuales se crea pues un contexto para que el equipo participe en las decisiones y pueda comprometerse. Y empecemos con la planificación del sprint o lo que llamamos la planeación del sprint. Esta reunión tiene lugar antes de que empiece una iteración o el sprint. Entonces en ella el dueño de producto presenta las tareas que hay en esa pila de producto y el equipo estima tarea por tarea. Estima significa que evalúa cuál es la capacidad que se tiene para lograr llevar esa tarea a su fin. Entonces, fíjese que en la entrega de confianza del equipo para que sea el que estima el esfuerzo que le conllevará hacer el trabajo. Es el empoderamiento o la entrega de confianza que veíamos en la teoría ahorita de Ouchi, ya que el equipo es el que va a realizar el trabajo. Solo a él le corresponde estimar el esfuerzo que implicará. Entonces aquí participa el Scrum Master, pero no estima. El dueño de producto está presente para resolver las dudas, pero tampoco estima. A esta reunión no se puede llegar con tareas sin refinar. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que las tareas deben estar muy claras. El equipo debe estar listo para desarrollarlas. Entonces tiene una duración aproximada de 8 horas cuando el sprint o la iteración está considerada o se ha establecido para desarrollarse durante 4 semanas. Entonces la duración de los sprints está entre 2 y 4 semanas por recomendación. Si tenemos una duración de 4 semanas, entonces esta planificación no debería tomar más de 8 horas. Es responsabilidad del dueño de producto que esto ocurra, que esta planificación ocurra y que estas historias o que estas necesidades estén lo suficientemente refinadas. Cuando el equipo ha estimado varias tareas y cree que ha llegado al máximo que se pueda cometer durante el sprint, es ahí donde ya tenemos lista la capacidad y empezamos a trabajar y se da por terminada la reunión de planificación. Entonces, en resumen,
tenemos dos momentos importantes en este espacio, en esta planificación. Uno que es el qué, que se puede entregar como incremento del producto, que es lo define el dueño del producto, y la segunda parte es el cómo, y es el cómo lograremos que ese trabajo sea entregado satisfactoriamente y que ese incremento sea aprobado y tomado por los interesados del proyecto. Después nos encontramos el Scrum diario o el Daily Meeting o la Daily, que es una ceremonia, es una reunión bastante popular dentro del Scrum y es una reunión que básicamente lo que busca es sincronizar y transferir información dentro del equipo. Tiene una duración máximo de 15 minutos sin importar la duración del sprint y participa fundamentalmente el equipo de trabajo, el equipo solucionador. Pueden involucrarse otras personas, pero velaremos porque solamente sea el equipo quien intervenga durante 15 minutos, porque lo que buscamos ahí es que se sincronice y que estemos muy atentos a lo que va a pasar durante el día, qué impedimentos hemos tenido. Entonces allí es donde se responden 3 preguntas básicas, cada uno de las personas proponemos, o al menos se genera una conversación. Una de las propuestas es que hayan 3 preguntas. Y es, venga, ¿qué hicimos ayer? Que está orientado a cumplir el objetivo de mi sprint. ¿Qué vamos a hacer hoy orientado a cumplir el objetivo de este sprint? ¿Y cuáles han sido esos impedimentos que se han presentado entre ayer y hoy, en el último, desde que tuvimos la última conversación, el último daily, que puedan impedir lograr el objetivo del sprint? Y ahí es la labor del Scrum Master, donde ahorita les hablaba de, venga, ellos también evitan y logran pues, que estos impedimentos se solventen. Esta reunión nuevamente son 15 minutos máximo y se utilizan diferentes escenarios o herramientas. Generalmente se hace frente de un tablero Kanban o simplemente un tablero donde vayamos visualizando cuáles son los avances de cada uno de los integrantes del equipo. Después nos encontramos con una retrospectiva. Antes de la retrospectiva, veamos la revisión del sprint. La revisión del sprint lo que propone o lo que busca en este espacio es que se inspeccione y se adapte al equipo. Básicamente es donde el Product Owner, el dueño del producto, va a revisar todo lo que se ha desarrollado durante el sprint y va a verificar que esos criterios de aceptación que habíamos establecido al principio del sprint y durante los refinamientos y durante la creación de todas esas historias y todas esas necesidades realmente sí se estén cumpliendo. En este espacio de esta revisión del sprint participan todas las personas involucradas dentro del proyecto. Evidentemente, pues los principales estaría el equipo desarrollador o el equipo solucionador, el dueño del producto, el Scrum Master y todos los involucrados o todos los socios o las personas que tengan que ver con las funcionalidades y aporten un feedback, una retroalimentación a lo que está pasando. Me devuelvo un poquito acá y vamos a la retrospectiva porque al finalizar esta review, esta revisión, pues nos vamos a dar cuenta de que el equipo ha desarrollado una serie de actividades en las cuales puede que hayan cosas muy positivas y lo más seguro es que vamos en constante crecimiento, pero evidentemente pueden haber algunas situaciones en donde no sean tan positivas y tengamos que tomar alguna acción o alguna medida. Entonces aquí es un momento súper importante en el marco de trabajo donde las personas realizan una retrospectiva, evalúan qué desarrollaron bien, qué buenas prácticas se han venido implementando en el equipo y cuáles otras no deberían desarrollarse. Se establecen unos planes de acción, se establecen unos responsables y es el mismo equipo el que vela en conjunto con el Scrum Master en que estas actividades o estos compromisos que se van adquiriendo en este espacio tan importante se cumplan. Aquí se pueden llegar a acuerdos muy del equipo, definir horarios, definir maneras de trabajar, definir cómo se están desarrollando, cómo es la comunicación dentro del equipo con otros interesados. Entonces es la retrospectiva, un espacio bastante enriquecedor y bastante importante para considerar y para estar siempre actuando y teniendo presente durante el sprint. Recordemos que todas estas ceremonias se desarrollan de una manera periódica de acuerdo a la duración de cada uno de sus ciclos de trabajo, que como se los mencionaba, pues la recomendación es que sea entre 2 y 4 semanas, lo que quiere decir que vamos a tener retrospectivas, si el sprint o la iteración es de 2 semanas, pues tendremos retrospectivas cada 2 semanas y la duración propuesta para esas 2 semanas
pues sería de 1 hora y media, porque nos recomiendan que esto sea para un sprint de 4 semanas, la duración máximo sea de 3 horas. Entonces, importante, vamos a identificar y ordenar las posibles mejoras, a crear un plan y a velar porque ese plan se cumpla. Conociendo esto, vamos a ver una visión general de Scrum, vamos a ver cuál es su ciclo de trabajo y empezamos pues por este pila de trabajo, pila de producto, que es ese product owner o ese dueño de producto, quien es el responsable de construirla, alimentarla, compartirla, comunicarla a los equipos, llevarla a los interesados. De aquí se generan, hay una serie de experimentos o una serie de herramientas más bien orientadas a la construcción, al perfeccionamiento de este product backlog o de la pila de producto. Y lo importante de acá es que estas historias o estas necesidades que están priorizadas, pues estén muy bien descompuestas, estén muy bien identificadas, tengan todos los criterios y todas las definiciones listas para que el equipo pueda empezar a trabajar. Y se genera una primera ceremonia, que es la planificación del sprint, o el planning, como lo habíamos hablado ahorita, y es que tomamos todas estas historias que en conjunto con el Product Owner y el equipo decidimos que van a entrar en la iteración. Entonces aquí empezamos a definir cuáles son, planeamos cuáles van e iniciamos nuestro ciclo de trabajo, nuestra iteración, que como se los había mencionado está entre 2 y 4 semanas. Es el equipo solucionador el encargado de llevar a cabo esta iteración. Tenemos un plan muy bien desarrollado por el equipo para trabajar, unas tareas asignadas, unos roles muy específicos. Tenemos todos los insumos necesarios para que el equipo pueda desarrollar su trabajo sin ningún problema. Durante la iteración realizamos el daily meeting, que es esa reunión diaria de máximo 15 minutos, donde el equipo se sincroniza, resuelven algunas dudas, se pueden desbloquear algunas actividades. Y bueno, aquí es como este tema de sincronización. Y antes de finalizar completamente el sprint, realizamos la revisión, que es donde el Product Owner revisa que todo esté funcionando bien. Y finalmente, pues después de que esa reunión estuvo ok o que se tuvo toda la retroalimentación por parte de los interesados y el dueño del producto, pues finalmente llegamos a lo que es la retrospectiva, es donde el equipo se retroalimenta, se construye como persona, se refuerza esos lazos que hay como seres humanos y empezamos a trabajar mucho más en equipo y a seguir generando lo que llamamos la mejora continua. Finalmente, cuando termina, pues hacemos ese lanzamiento, ese incremento y volvemos a empezar nuevamente tomando las prioridades que tengamos en el Product Backlog. De esta manera, pues observamos o podemos entender que este ciclo de trabajo es un ciclo que no podemos a veces determinar cuándo va a finalizar, sino que es el mismo entorno o las mismas circunstancias del negocio, el producto o lo que queramos desarrollar, incluso desde nuestro ámbito laboral, laboral y personal, podríamos empezar a generar unos incrementos y vamos generando como ese product backlog y vamos retroalimentando y creciendo y generando pues incrementos y mejoras continuas, a lo que los japoneses pues tienen un término muy, muy bonito o muy interesante que es el Kaizen, de mejora continua. Grosso modo, esto es Scrum. Scrum es un marco de trabajo bastante flexible, muy fácil de entender, pero como lo dicen muy bien sus autores, es muy difícil de implementar. Aquí es pues tratando de dar un poco de contexto con la manera en que empecé, con esa confianza en el compromiso. Vemos 3 pilares muy fuertes por los cuales se sostiene Scrum, que es la transparencia, la inspección y la adaptación. Transparencia en la comunicación que damos, en la información que hay dentro del equipo, en la manera en que se desarrollan estas ceremonias o estas reuniones y todos estamos comunicando claramente lo que está sucediendo de una manera muy responsable el equipo de trabajo. De ahí también en estas mismas ceremonias se dan espacios para inspeccionar
para ver qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, cómo podemos empezar a retroalimentar y a generar mucho más valor a medida que vamos avanzando. Y finalmente, pues encontramos un tercer valor que es esa adaptación. Si nosotros encontramos maneras mejores de trabajar, pues tenemos que apropiarlas a nuestra vida de una manera oportuna. Por eso los ciclos de trabajo son cortos, porque cuando empezamos o dejamos que los ciclos sean mucho más largos, es allí donde empezamos a evidenciar que hay cambios en el contexto, que las necesidades de nuestros clientes son diferentes, que ya no quieren lo mismo que querían antes. Entonces aquí es súper importante que de acuerdo a la naturaleza de nuestro negocio, a la naturaleza de la necesidad que tengamos puntual, empecemos a adaptar esos tiempos y a entender que la adaptación se debe generar de una manera mucho más constante. Esos son los tres valores, los tres principios sobre los cuales se fundamenta Scrum, y hay unos valores asociados a esto. Hablamos del compromiso, que lo hablamos mucho al inicio de esta charla, súper importante. Las personas comprometidas generalmente nos aportan resultados muy buenos a los equipos porque están realmente comprometidos y en la pirámide de Maslow pues están en ese pico de autorrealización y quieren estar muy bien comprometidos, tienen todo el coraje y no les da miedo porque son seguros de lo que están haciendo, cuentan con un equipo que los respalda, con unos líderes que están apoyándolos completamente y que saben de sus capacidades. Son personas o tenemos unos valores de apertura, siempre estamos atentos al cambio, sabemos que las cosas pueden estar evolucionando, que no siempre lo que tenemos como algo claro puede serlo para otra persona o por otro entorno. Entonces la apertura y la capacidad de que tengamos nosotros para comunicarnos y para saber que las cosas pueden cambiar es muy importante. Enfoque, los equipos que trabajamos con Scrum deben garantizar que el equipo está enfocado en cumplir el objetivo de cada una de esas iteraciones. Si lo recordamos, ahorita hablábamos de la pila, del sprint, o de ese backlog del sprint, que es cuando el equipo ya va a empezar a trabajar, está muy orientado a desarrollar unas funciones específicas. No podemos, y como Scrum Master y como líderes de equipo, necesitamos velar porque las personas que están dentro del equipo tengan enfoque. Entonces los protegemos, hacemos todo lo posible para que ellos estén desarrollando su trabajo de una manera bastante óptima, muy orientada a ese objetivo que tenemos trazado en ese periodo corto que denominamos sprint. Y finalmente, y no menos importante, el respeto. El respeto en las comunicaciones, el respeto sea en el diálogo constante con las personas, en la manera que hablamos, en la manera que involucramos al equipo, en la manera que los escuchamos y que permitimos que participen activamente en la construcción de la solución o del objetivo principal que conlleve nuestro proyecto. Grosso modo, pues esto es Scrum. Esto es un mundo que, nuevamente reitero, es fácil de entender, o al menos hay unos conceptos claves, concretos y muy bien definidos, y es muy complejo de implementar. Y esa complejidad no es una invitación a que no lo hagamos, todo lo contrario. Estamos en unos ambientes tan volátiles, en unos entornos y en unas situaciones como la estamos viviendo hoy día, pues con todo este tema del COVID-19 y del aislamiento que tenemos, que hace que nuestros entornos sean muy complejos. Y es aquí donde Scrum juega un papel fundamental porque está diseñado y está construido para trabajar y para dar resultados en ambientes complejos. Como tal, los humanos somos complejos y el entorno que nos rodea cada vez es mucho más. Entonces, no es un tema exclusivo del desarrollo de software, por el contrario, nace de un conocimiento, de una manera de llevar otros entornos, se popularizó en el desarrollo de software, pero la invitación es que para las personas que estamos acá hablando de Scrum, pues podamos implementarlo en cualquier otro contexto. Y finalmente, pues quería más que muchas referencias y más que muchos libros, invitarlos a quienes estén interesados en conocer un poco más
de Scrum a que visiten Scrum Guides, que es donde nos comparten los autores de Scrum y los fundamentos y las bases. Lo pueden leer tranquilamente, están más de 30 idiomas y es aquí donde vamos a encontrar los fundamentos y las líneas fundamentales o básicas para seguir con todo este recorrido del Scrum. Y también pues invitarlos porque en nuestro portal de Pragma podemos encontrar bastante información, webinars, contenidos relacionados con Scrum y que nos pueden guiar muchísimo con esto. Entonces, hasta aquí les comparto pues lo que tiene que ver o asociado a fundamentos de Scrum y estoy pues muy atento a como todas esas inquietudes que se hayan podido generar. Mil gracias, Juli. Por acá vemos que está súper activado el Muchas tema de gracias. preguntas, el chat. Entonces, si quieres, Cris, nos vamos turnando leyendo Listo. preguntitas. ¿Sí o no? Voy con la Dale. primera. Listo, dale. Evelyn Chinarro nos dice, ¿qué hacer cuando son necesarias las horas extras para poder llegar a presentar un MVP? Súper, si quieres dale, Juli. Y cualquier cosa yo les complemento ahí si tengo algo más que aportar. Listo. Voy a activar la cámara. Bueno, permítanme. Bueno, ese tema de las horas extras es bastante controversial. Parte mucho de que debemos evitarlo. Inicialmente, cuando hacemos una planeación de un sprint, pues miramos cuáles son esas capacidades, logramos entender cuál es la necesidad y nos trazamos una meta a cumplir. Y cuando vemos que no se está alcanzando, empezamos a evaluar qué fue lo que pasó. Y ahí desarrollamos una serie de acuerdos y la comunicación es fundamental con el equipo. No significa que a veces no se tengan que hacer esfuerzos porque es necesario y el compromiso es súper importante. Y es tanto así que cuando el equipo tiene la confianza y el compromiso en su nivel más alto, los equipos logran entender que a veces hay momentos en que se tiene que dar un poco más y eso se ve compensado pues, en los resultados y en todas esas ganancias que va adquiriendo el equipo. Entonces aquí para dar un poco respuesta a Evelyn, es que, ¿qué podemos hacer? Es primero tener una negociación muy constante con el equipo, una conversación directa, franca y sincera, con mucha transparencia, para ver en qué momento y ver la posibilidad de que se tenga que llegar pues como unas horas extras, pero se evita al máximo. La idea es evitarlo al máximo. Hace daño mucho al equipo. Sí, de hecho, ahí te invito también, Evelyn. Hay un principio del manifiesto ágil que dice que nosotros deberíamos garantizar que en nuestros equipos exista un ritmo de trabajo constante y sostenible. Eso, digamos, tiene un trasfondo bien importante porque cuando el ritmo de trabajo no es constante y sostenible, se nos empiezan a partir muchos de los principios ágiles y de los principios de liderazgo que nosotros abordamos. Un ejemplo, si tu equipo está sobrecargado, siempre está planeado sobre su capacidad y comprometido con eso, y siempre el equipo va en trasnocho, fines de semana, eso te va a pasar una factura al final del día, al final del sprint. Esa factura de ese excedente de trabajo o de esas extras que le estamos dando se paga de dos formas. Una, quemas a tu equipo, o sea, tienes que pedirle extras, tienes que pedirles fines de semana, o dos, si no haces eso, lo pagas con calidad. Vas a entregar cosas de muy mala calidad o cosas que no tienen la calidad que nosotros quisiéramos entregar. No hay otra salida. Si hay un tema que no es un ritmo constante y sostenible de trabajo y hay un excedente de trabajo, vas a resultar pagando esas dos formas, o quemas al equipo o en mala calidad en el entregable. Entonces, lo que dice Juli, de pronto de vez en cuando que necesites algún esfuerzo adicional o algo para salir, pues puede pasar, pero si eso se vuelve un hábito del equipo, eso es lo que nosotros no deberíamos permitir y debemos involucrar también a los sponsors, a todos los directores, con las personas que tengamos que hablar para entender que nuestro equipo tiene una capacidad y eso es parte esencial en ese diseño del mínimo producto viable y del plan de releases que van sacando. Entonces, yo creo que ahí con eso te acabo de resolver la inquietud. Es muy chévere porque de hecho yo la tenía por acá, había alguien que había preguntado algo similar. ¿Qué hacer cuando son necesarias las horas extra para poder llegar a presentar un MVP? Entonces, listo, por ahí salimos de esa.
Juli, te voy a elegir una muy chévere. Yo creo que esta es una pregunta recurrente en todos los equipos. ¿Qué diferencia hay entre un Scrum Master y un facilitador ágil? Listo. Bueno, muy buena pregunta. Ahorita mencionaba que ese Scrum Master es más que un facilitador y quiero ser pues como, no quiero demeritar el término facilitar. Facilitamos espacios, coordinamos que los tiempos estén bien coordinados, que las personas estén balanceados con su carga. Facilitamos escenarios para que Scrum se aplique y se haga realidad. El Scrum Master, en su esencia, es ese líder servicial. Es ese líder servicial del que hemos venido hablando toda la mañana y es esa persona que ahorita, como se los mencionaba, está más orientada a escuchar al equipo, a hacer preguntas poderosas, a entender hacia dónde vamos y hacerlos caer en cuenta de que estamos trabajando por un objetivo común, por un objetivo transversal, que tenemos unos objetivos planeados y ese Scrum Master es quien vela porque las personas tengan una salud mental, tengan una estabilidad laboral, incluso van a lo personal. De ahí pues recae mucho lo que mencionaba ahorita en el tema de las retrospectivas, que más que facilitar una retrospectiva y decir, venga, digamos qué hicimos bien, qué hicimos mal y qué vamos a hacer para solventar esto mal, el Scrum Master es quien realmente invita y genera conversaciones en los momentos oportunos, hace unos seguimientos oportunos y vela porque Scrum se realice, pero velando mucho por la persona y por el equipo de trabajo. Ok, listo. Ahí de pronto como para complementar un poquito la respuesta en cuanto a lo metodológico, el Scrum Master es una persona que trabaja solo el marco de trabajo Scrum. ¿Listo? El framework de trabajo, digamos, la metodología es ágil. Dentro del agilismo hay muchos frameworks o marcos de trabajo. Ahí está Scrum, pero también está Kanban, está Scrumban, está Kata, está Safe, está XP, TDD, y hay un montón de marcos de trabajo ahí metidos. Entonces, el Scrum Master se dedica a ejecutar agilismo con Scrum. Un facilitador ágil te da la dinámica o la facilidad que puedas manejar algo con Kanban o con Kata o con Safe. Entonces tiene, digamos, un poco más de dominio sobre más marcos de trabajo de agilismo. Y yo creo que se nos acabó el tiempo. Hay muchísimas preguntas, les agradecemos mucho dejarlas ahí en nuestras preguntas y respuestas. Las que no logremos resolver por el tema del tiempo, nosotros íbamos a tener la tareita de mirar cada una de estas y enviarles las respuestas a todos los que vayan preguntando ahí las cosas. ¿Listo? Igual, y para complementar este tema, yo vuelvo con mis enlaces y con mi material de trabajo. Entonces, esta vez les voy a compartir un ebook de guía funcional de Scrum. Este está en nuestra página pragma.com.co. Ya les voy a compartir el enlace. El Scrum se utiliza para proyectos que necesitan resultados exitosos en tiempos cortos, en los que prima la innovación, la competitividad y la productividad. En esta guía pueden conocer a profundidad este marco de trabajo, los equipos de Scrum, sus roles, eventos, artefactos y reglas asociadas. Además, pueden saber cuál es la funcionalidad de Scrum y los beneficios de esta metodología ágil que se aplica a distintos sectores: financieros, salud, educación y tecnología. Súper, muchísimas gracias, Juli. Muy chévere la presentación. Mil gracias. Gracias.